desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados del motor. Bueno, hoy concretamente 3 al menos, los que vamos a grabar, luego ya todos los que queráis escucharnos estaremos encantados y con intención de comentar, no, iba a decir todo lo sucedido, pero en realidad será parte, porque hay muchísimo que comentar de esta última carrera, de este último Gran Premio de China, donde ya digo, muchísimas cosas sucedieron, accidentes, safeties, bueno, de todo. Hasta el punto en el que estábamos intentando reestructurar un poquito la crónica de carrera porque si no temíamos por la vida de Dani. Dani, muy buenas noches, ¿cómo te ves? Muy buenas, pues la verdad es que la carrera ha sido complicada y además la he visto en inglés, con lo cual espero poder resumir brevemente lo que ha pasado y que podamos discutir de lo que bueno, de nuestras opiniones, ¿no? De lo que creemos que puede dar esta temporada y todo eso. O sea que la carrera la has visto en inglés y la crónica la vas a hacer en galego. No, en gallego no, pero bueno, vamos a intentar hacerla breve y daros tiempo también a vosotros para que contéis vuestra impresión de la carrera. Una impresión de la carrera, Manuel, que básicamente se resume en entretenida, pero complicada de entender. Hola, buenas Gerardo, buenas Dani. Pues sí, lo veníamos comentando ya tanto en Australia y en Bahrein, que este año las carreras, por el tema de los 3 compuestos para cada carrera, hace que sea compleja de seguir, ¿no? Y es un componente que si te gusta, pues está bien, y si no te gusta, te vas a encontrar todos perdidos, y aunque te guste, te vas a perder. Yo, de hecho, he visto la carrera un par de veces y aún así, pues me he perdido cosas. O sea, es que es imposible seguir todo porque cada piloto tiene 3 compuestos, después dentro de los 3 compuestos unos son usados, otros son nuevos. Bueno, al final se hace difícil seguir la carrera y esa manera de seguir la que teníamos antaño. Yo creo que hay que cambiar el chip. Ya llevamos 3 carreras, aparte 3 de forma muy similar, ¿no? Por el tema de los neumáticos, y hay que cambiar, y no sé, hay que quizás focalizarse en los pilotos de delante o los que te interesen, porque si no es imposible. Si intentas seguir a todos, te pierdes. Sí, yo creo que, bueno, y ya íbamos a entrar en debate, pero lo que deberíamos hacer es una pausa aquí para estructurar un poquito y ya comenzar con la crónica de carrera de Dani. Así que, vayamos allá. Antes de la crónica de carrera, y parece mentira que después de 260 podcasts no me haya aprendido la estructura todavía, Emma nos resume un poquito lo que pudimos ver pues antes de la carrera, tanto el viernes como el sábado, ¿cierto? Pues sí, el viernes comentaba que igual el sábado iba a haber lluvia, y así fue. Empezamos el sábado con los primeros entrenamientos, los libres 3 con lluvia, donde marcó el mejor tiempo Vettel, pero bueno, fue una sesión que algunos de hecho, más o menos casi la mitad de la parrilla ni llegaron a marcar tiempo, a esperar de qué iba a pasar en la clasificación, si iba a haber lluvia, que parecía que iba a ser así por cómo estaba la pista en los libres 3. Y bueno, llegó el momento de la clasificación y la pista estaba seca, salvo 3-4 zonas donde había un poco más de agua, ¿no? Y justamente una de esas zonas iba a ser la protagonista de la Q1, ¿no? Porque salían los pilotos, al principio muchos salieron con neumáticos intermedios, erróneamente, porque salvo esas 2 zonas contadas, el resto estaba seco, con lo cual otra vez a entrar en boxes y poner el super blando. Y en una de estas, pues Pascal Wehrlein pasaba por un parche de estos mojados, juntado a que en esa zona donde pasaba, que era justamente donde se cruza la línea de meta en Shanghái, pues hay un pequeño bache, pues el coche se descontrolaba e iba a parar contra la banda, ¿no? O sea, el muro metálico del circuito, con lo cual bandera roja, se paraba la clasificación y bueno, pues las cosas no empezaban muy bien para
para Verlaine en este caso, que ya se quedaba fuera, ¿no? Durante este transcurso salió una conversación de radio donde Hamilton decía que tenía problemas con la unidad de potencia y ahí dejaron las cosas, ¿no? Se volvió a reprender la marcha tras más de 20 minutos, donde una vez más Charlie Walton demostró que si van en esa idea de hay 4 gotas en pista, no se corre, pues que ya por reglamento impidan que haya carreras en mojado, ¿no? Porque la pista estaba seco y salvo esas zonas de que estaban húmedas, pues es que eran... Yo para mí fue incomprensible que tardaran 20 minutos en volver a reprender la marcha, intentaron secar la pista y de hecho no se secó, y cuando reprendieron la marcha cayeron unas cuantas gotas, muy poquitas, pero cayeron algunas gotas, o sea, algo absurdo, ¿no? El tema de la lluvia que estamos viendo en los últimos 10 años en la Fórmula 1, que prácticamente lluvia igual a peligro o muerte, y Charlie Whiting se asusta, y en esta ocasión llegó al extremo, ¿no? Y bueno, pues eso, se reprendía la marcha en la Q1 y ahí ya nos enteramos que Hamilton tenía un problema con la unidad de potencia y se quedaba tirado en la Q1, con lo cual que ya Hamilton, que empezaba mal, tenía una sanción de 5 posiciones por cambiar caja de cambios, pues iba a salir último, con lo cual un gran premio para olvidar así de entrada para Hamilton, ¿no? En esta Q1 también se quedó, aparte de Hamilton y Verlaine, Rivarianto, Palmer, Esteban Gutiérrez y Kevin Magnussen. En la Q2 pues se quedaron Nasser, Ericsson, Grosjean, Button, Alonso y Felipe Massa, y aquí viene también otra cosa interesante porque a falta de minuto y medio, una cosa así, cuando todos los pilotos montaron un neumático súper blando, salvo Rosberg, que hizo su vuelta más rápida en la Q2 para pasar a la Q3 con neumático blando, a diferencia del resto de la parrilla, pues cuando el resto de pilotos montaron un segundo juego para intentar mejorar el tiempo que ya tenían, pues a Nico Hülkenberg le apretaron mal la rueda delantera izquierda y se le salió volando a falta de minuto y medio, con lo cual bandera roja, y tanto más a Alonso, que se pusieron la conversación de radio y se quejaba amargamente, y el resto pues se quedaban sin mejorar, con lo cual pues estos se quedaban en la Q2 pues con sensaciones amargas, ¿no? En la Q3 pues pasaron Hülkenberg, que no pudo seguir porque se quedó el coche en pista. Verstappen era noveno, octavo Carlos Sainz, séptimo Sergio Pérez, sexto Kvyat, quinto Bottas, cuarto Vettel, tercero Raikkonen, segundo un sorprendente Ricardo y una pole más para Nico Rosberg. Parecía que los Ferrari, sobre todo Raikkonen, podían aspirar a la pole, pero tanto Raikkonen como Vettel hicieron 2 vueltas con bastantes errores y bueno, ya no es solo es que finalmente no lograron la pole, sino es que se les metió en medio un muy buen Ricardo, ¿no? Y después de la clasificación conocíamos que Nico Hülkenberg era sancionado con 3 posiciones por el incidente que os comentaba antes, esa rueda que dejaron su vuelta en Force India, y bueno, pues penalizaba con 3 posiciones, con lo cual Massa, Alonso y Button pues ganaban una posición. Y con todo esto, que ya no es poco, nos plantamos en la carrera, una carrera que a diferencia del resto del fin de semana se disputa 100% en seco, y una carrera, digamos, más tradicional. Dani, ¿te encargas tú a partir de aquí? Pues sí. Como decías, una carrera que ya era en seco, que no se alejaban los fantasmas que habíamos tenido durante todo el fin de semana de lluvias y que podían tener repercusión en la carrera, y comenzábamos con Nico Rosberg perdiendo un poco de comba en la primera curva con Daniel Ricciardo, que teníamos también a los 2 Ferrari saliendo muy fuertes, a Vettel y a Raikkonen, y también muy fuerte venía Daniel Kvyat, que protagonizó pues un espectacular adelantamiento en esta primera curva, que se situaban en paralelo Daniel Kvyat, Vettel y Raikkonen. Vettel, que se veía sorprendido por Kvyat, necesitaba corregir su trayectoria para esquivar al coche del ruso, de Daniel Kvyat, y que golpeaba a Kimi Raikkonen dejándolo fuera de la pista y con serios problemas en el coche.
Esto también ocasionaba que quedaran algunos restos de coche en el medio de la pista, en una zona, bueno, pues donde se monta un poco de montonera. Hamilton también se encontraba con problemas, chocaba con Sauber por, bueno, esquivar esas piezas que habían quedado sueltas, y perdía, no perdía el alerón delantero, sino que le quedaba un poco debajo del coche, dándole problemas para llegar a boxes y tener que cambiar el morro de su coche para poder seguir esa carrera. Digamos que eran dos hechos que marcaron bastante el inicio de la carrera, ¿no? Tanto a Kimi Raikkonen, que se esperaba que hiciera una buena carrera, como a Lewis Hamilton, que se esperaba que saliera a remontar y darlo todo en esta carrera. Vettel no tenía mayores problemas, se encontraba con Massa y con Button también siguiéndolo, y que pues poco después uno de los neumáticos del Red Bull de Dani Ricciardo, que había conseguido pues ponerse en ventaja, reventaba, se quedaba sin neumático. Bueno, salía la goma con cierto peligro, y que esto pues también dado con los restos de coches que quedaban en la pista en las primeras vueltas, que ya comandaba Nico Rosberg tras este reventón. Dirección de carrera decidía desplegar el safety car. ¿El virtual o el real? El real, aunque algún comentarista parece ser que se ha confundido y no lo ha llegado a ver, pensaba que era solamente virtual. Sí que salió un coche seguridad para reocupar los coches, para recoger esos trozos de fibra de carbono que podrían ocasionar bastantes más pinchazos, y que hacía que algunos coches entraran en boxes rápidamente al cambiar su estrategia o hacer ya la primera parada, librarse de algún compuesto que querían cambiar. Era el caso, por ejemplo, de Hamilton, que entraba a cambiar y a la vuelta siguiente volvía a entrar a cambiar. Es algo que comentaremos después con un poquito más de detalle. Y que, bueno, pues después se reanudaba la carrera. Veíamos un mensaje de dirección de carrera ya reanudada, en el cual hablaban de un incidente con Nico Hülkenberg y Carlos Sainz, que entraban en el pit lane durante estas vueltas después del coche de seguridad, y en el cual parece ser que Nico Hülkenberg iba excesivamente lento en la entrada del pit lane, que Carlos se quedaba detrás, pero que Vettel tenía que hacer un adelantamiento curioso para pasarlos, para no penalizar en esa entrada a boxes, y que se llevaba pues Nico Hülkenberg 5 segundos por ir demasiado lento. No sé cuánto de lento iba, yo no he visto ni siquiera después esa repetición, pero es curioso, ¿no? Siempre las sanciones son por todo lo contrario, por entrar rápido, por perder el menos tiempo posible, y a Nico Hülkenberg pues lo han cogido en el límite inferior en vez del superior. Veíamos durante la carrera pues algo que estamos viendo esta temporada, que es mucho baile de neumáticos, muchas estrategias distintas entre equipos, entre rivales en las mismas posiciones más o menos, y que nos ha tenido pues digamos toda la carrera un poco inquietos, ¿no? No sabíamos exactamente, aunque pilotos estuvieran luchando, pues no sabíamos exactamente si iban a quedar ahí al final, porque las estrategias eran bastante distintas. Podíamos ver Daniel Kvyat, que también seguía haciendo una buena carrera, que Sebastian Vettel iba remontando, mientras tanto pues Nico Rosberg iba manejando muy cómodo la diferencia que había ido abriendo. La verdad es que ha sido una carrera muy sencilla para Nico, que poco veía peligrar su primera posición. Destacar, venían por detrás Hamilton recuperando posiciones. También hablar de, bueno, ya un clásico yo creo, que en esto de repartirse tortas en los puestos medios, que eran Sainz y Verstappen. En esta ocasión, pues Max Verstappen ganaba a Sainz. Lo veíamos muy peleón, incluso estuvo a punto de coger a Lewis Hamilton hacia el final de la carrera, cosa que no ha pasado porque le han faltado 2 o 3 vueltas para poder hacerlo. Un Hamilton que ha conseguido recuperar bastantes posiciones, pero obviamente no podía hacer un milagro después incluso de lo que comentaba, ¿no? De el toque en la primera vuelta, haber salido de último, el cambio de neumáticos en 2 vueltas distintas, con lo cual no
no ha tenido su día y bastante ha hecho con llegar a las primeras posiciones. Una carrera que yo creo que bastante entretenida, que finalizaba, como decía, con Nico Rosberg en primera posición, con mucha tranquilidad, sin que tuviera demasiados problemas con el segundo, que en este caso era Vettel. Daniel Kvyat acababa en una tercera posición, cuarto era su compañero Daniel Ricciardo, que se recuperaba bastante bien del incidente. Kimi Raikkonen era quinto, también demostrando pues una gran capacidad para remontar después de los problemas que había tenido. Massa en sexta posición, Hamilton séptimo, después de haber salido de último y haber tenido ese problema en la primera vuelta y haber pues cambiado de neumático tras una única vuelta, lo que le hizo parar de más. Max Verstappen era octavo, noveno era Carlos Sainz, que conseguía al final de la carrera adelantar al décimo, que era Valtteri Bottas, y luego a partir de ahí Sergio Pérez en décima posición, décimo segundo Fernando Alonso, décimo tercero Jenson Button, décimo cuarto Esteban Gutiérrez, décimo quinto Nico Hülkenberg, Marcus Ericsson décimo sexto, Kevin Magnussen décimo séptimo, Pascal Wehrlein décimo octavo, décimo noveno Romain Grosjean, vigésimo Felipe Nasser y Rio Arianto vigésimo primero y Joylon Palmer vigésimo segundo. Bueno, yo creo que has conseguido de alguna forma, de muy buena forma, mejor dicho, resumir una carrera que como decíamos al inicio, ha sido muy entretenida, también muy complicada, y donde ha habido tantos retos que nos hemos perdido muchos y al fin y al cabo pues las cámaras pueden seguir solo uno o si pudieran hacerlo más a través del multicámara pues es complicado estar pendiente de más de uno, y donde yo creo que las sensaciones que teníamos en la primera carrera, al menos las que yo comenté, de que falta información en la pantalla, es decir, en televisión falta más información de la que puedes tener por ejemplo en el iPad, pero ya digo, al precio que está la carrera o la temporada de la aplicación oficial, pues se le quitan a uno las ganas de comprarlo, pero hace falta esa información para poder seguir la carrera, o directamente lo que decía Emmanuel, tomárselo de otra forma y centrarse en solo una parte de la carrera. Llegará a lo mejor el momento en el que en el podcast nos tengamos que dividir un poco las escuderías para hacer algo de seguimiento. Más allá de ahí, yo creo que esta falta de diferencia, o lo que decía Manuel antes de empezar a grabar, la ausencia de un líder como el Mercedes del año pasado. Este año pues siguen siendo líderes y siguen siendo superiores, pero hay escuderías que están presentando un poco de batalla, como puede ser Ferrari, por supuesto, como puede ser también ahora Red Bull, como puede ser incluso Toro Rosso, Williams, Force India. Es decir, las diferencias entre el primero y el segundo son más cercanas, y entre el segundo y el sexto prácticamente están ahí en la lucha. Entonces todo eso nos ha traído una carrera muy entretenida en un circuito que yo creo que se revaloriza con el tiempo, y ya digo, la verdad es que no ha estado para nada mal el Gran Premio de China. Sí, quizás en este caso, pues, bueno, tú le decías que Mercedes está ahí arriba, bueno, justo se ha cuadrado una carrera donde Rosberg le ha quitado una buena diferencia al segundo, pero bueno, por circunstancias de carrera, ¿no? Es cierto que a Rosberg le benefició que a Ricardo le reventara el neumático a las primeras de cambio, ¿no? Una lástima, porque habría que ver qué hubiera hecho Ricardo en condiciones de carrera genuinas, por así decirlo. Yo me quedo con las ganas, porque la verdad que Red Bull aquí en este Gran Premio ha dado no sé si por circunstancia del circuito o realmente es que han dado un salto importante. Vamos a ver las próximas carreras si siguen así o salimos de dudas si es solo un oasis dentro de la situación actual de la parrilla, de la situación que vimos aquí en China, ¿no? Pero al margen de esto, pues Rosberg hizo la carrera que le dio la gana, hizo la estrategia que le dio la gana, con los neumáticos que le dio la gana, y teniendo la oportunidad de elegir estrategia y cualquiera le funcione, pues tienes mucho ganado, ¿no? Y la única dificultad que tuvo que fue que una salida que no acaban de... que esto había que comentar, ¿no? Que las salidas, otro punto que tenemos diferente con respecto a otras temporadas, es que en las salidas se barajan mucho los pilotos, ¿no? Debido a que, pues que no, digamos que no son seguras, por así decirlo. Tú sales primero, pero igual te pasan
tres monoplazas. En la primera curva sales primero y llegas a la primera curva y sales cuarto de ella, ¿no? Con lo cual las salidas te barajas más y con lo cual ahí ya empieza el primer pifosti, ¿no? Del Gran Premio. Y pues eso, la única dificultad de Rosberg fue la salida, que se lo coló Ricardo, pero bueno, gracias al tema de los neumáticos, pues adiós Ricardo, y a partir de ahí, pues sencillo como una perdiz, y a su tercera victoria consecutiva, que ya, la verdad que está en modo Terminator, por así decirlo, porque ya lleva 3 consecutivas, una diferencia importante con el segundo en el campeonato, que claro, aún faltan 18 carreras, que lo apuntalaba después a la prensa, tras ganar en China, que aún falta mucho y tal, pero oye, ya son 36 puntos, creo que son, 3 consecutivas, y oye, pues que le quiten lo bailado, ¿no? A ver si desde luego continúan en la misma tónica, pues evidentemente se va a llevar el campeonato sí o sí, ¿no? La semana pasada no, hace 2, os preguntaba y me contestaba Juan que si veis a Rosberg teniendo oportunidad de ganar el título, y Juan me decía que bueno, Hamilton al final recuperaría y como siempre volvería a ganar el título. Viendo cómo van las cosas, pues oye, aún faltan muchas carreras y Hamilton está claro que aún tiene la oportunidad de recuperar, ¿no? Pero si Rosberg está en esta misma tónica, el coche no le falla, él no falla, pues las va a pasar canutas Hamilton si quiere ganar, porque si Hamilton quiere recuperar, Rosberg tiene que pinchar o su monoplaza o él, ¿no? Y de momento no está en esta tónica, a diferencia de temporadas pasadas donde tanto su coche como él pincharon, ¿no? Y eso posibilitó en ciertas circunstancias del campeonato que Hamilton, que estaba alejado por problemas que también tuvo él, pudo recuperar, y si no pudo recuperar, pues le sacaba ventaja a Rosberg, ¿no? Con lo cual vamos a ver en este escenario cómo se mueve tanto Rosberg como Hamilton, si los dos continúan así o se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y después por detrás vimos la cara A y la cara B de Vettel, ¿no? La cara A fue ese adelantamiento en el carril del pit lane a Hülkenberg y Carlos Sainz, que la verdad, no sé si Vettel se conoce el reglamento al dedillo o directamente tiró de impulso y los adelantó a los dos, pero eso es de pillo y insisto, no sé si fue impulso y que estos van muy lentos, los adelanto, o se sabía el reglamento que podía adelantar en periodo de safety car en lo que es el carril de pit lane, pero hay un punto extra para Vettel y un punto negativo para Carlos Sainz, que está claro que ni tiene impulso, en ese momento no tuvo el impulso ni se conocía el reglamento, ¿no? Después la cara mala de Vettel en la salida, que estuvo más pendiente de lo que hacía Raikkonen que de su propia carrera, y ahí se le coló Kvyat, que muy bien Kvyat, por otro lado Kvyat sensacional en esta carrera, y después Vettel yo creo que estuvo desproporcionado de una magnitud tremenda, queriendo culpar a Kvyat de su forma de entrar en la primera curva, ¿no? Que a mí no me pareció, o sea, ni incidente ni nada de nada. Lance de carrera. Es que no hubo para mí ni lance de carrera, o sea, algo totalmente Vettel lo sacó desproporcionado, lo sacó o sea, insisto, estuvo más pendiente de lo que de lo que hacía Raikkonen, o sea, no chocarse con él, que Raikkonen también salió mal, por ahí yo creo que se produjo el conflicto, ¿no? Raikkonen se fue largo y al final provocó el incidente, pero yo creo que Vettel estuvo totalmente desproporcionado, incluso Arrivabene le tiró de las orejas a Vettel al final de la carrera, diciendo que no se puede señalar a alguien así, que esto son carreras, no es el Monopoly. Y porque bueno, el movimiento de Kvyat sensacional, y es lo que tiene que hacer un piloto. Había un hueco tremendo. Tú ves la cámara on board de Kvyat y dices, ostras, que si no se mete ahí, tío, vamos, es que no tiene sangre en las venas, ¿no? Y por detrás quizás me decepcionó un poco McLaren. El coche está claro que ha mejorado con respecto al año pasado, y parece que tienen un coche mejor en clasificación
aunque no acaban, por ejemplo aquí en China con el tema de lo que pasó a Hülkenberg, igual Alonso sí que hubiera podido pasar a Q3, pero después en carrera aquí en China sufrieron bastante y al final pues no pudieron pues ni sumar puntos, ¿no? Y siguen ahí bastante lastrados, sobre todo en carrera, ¿no? A ver si, bueno, tienen un programa de ir mejorando carrera a carrera, pero el coche aún sigue bastante lastrado, ¿no? Y la verdad que viendo lo que pasó en clasificación, que igual Alonso y Baton podían luchar a Q3, pues yo me imaginaba que mínimamente en los puntos, ¿no? Pero aún así, pues, ni los puntos ni nada, ¿no? Con respecto a McLaren, leía un poco las declaraciones de Fernando Alonso después de la carrera y decía que sí, que él estaba decepcionado, que esperaba poder terminar la carrera en posiciones de puntos, pero que en su caso, pues en parte, pues el propio rendimiento del coche y luego que el safety car le pilló al revés, es decir, decidieron no cambiar neumáticos y a la postre pues se demostró que no era la mejor estrategia, pues que no habían podido acabar. Yo creo que ellos creen que tienen un coche para poder estar terminando, pues yo qué sé, de séptimos a décimos, más o menos por ahí, y esperaban poderlo haber hecho. Ya digo, también fue una carrera complicada por temas de tráfico, es decir, era imposible entrar a hacer un cambio de neumáticos y salir limpio. Pocas veces lo vi, pocos cambios vi así de neumáticos. También es verdad que pues si tienes un buen coche, pues eso no te detiene luego para empezar a subir posiciones, como sí, por ejemplo, hizo Carlos Sainz, que yo creo que hizo una carrera, pues la mejor carrera que podía haber hecho. Yo creo que tanto por estrategia como luego por conducción, decisiones, yo creo que Carlos Sainz está demostrando muy mucho el valor que tiene para Toro Rosso y ganando puntos para que el año que viene esté con la escudería también. Sí, bueno, pero al final le ganó a Verstappen. Ya, pero bueno, le ganó o por cuestión de estrategia o que también le pidieron que lo dejara pasar porque iba con una estrategia diferente al final, pero bueno, al final Verstappen quedó por delante de él, ¿no? Sí, pero quiero decir que quedó por delante de él también por un tema también eso de estrategia, de que tenía los mejores neumáticos en las últimas vueltas y yo creo que no hay un vencedor moral en este aspecto. En todo caso hay un empate. Sí, Verstappen se llevó pues un punto más que Carlos, pero las carreras están ahí para poco a poco ir demostrando. ¿Tú creo que te refieres, Gerardo? Y si no me equivoco, por ejemplo, hubo un momento que Carlos ahí salió mucho en pantalla porque justo detrás de él venía Hamilton y Raikkonen, ¿no? Y no lo daban pasado Carlos Sainz, ¿no? O sea que tuvo que venir. Por eso, no, y ya digo, todo el seguimiento que la realización nos permitió hacer de la carrera de Carlos, que decir, hizo todo lo que estuvo en su mano, es decir, no vi que cometiera errores, se ciñó a la estrategia y a diferencia de su compañero de equipo, cuando recibió órdenes del equipo, las respetó y las acató. Quiero decir, en ese aspecto, o sea, para mí no es necesario meter en un ¿cómo se dice? En una balanza el rendimiento de Carlos o de Max Verstappen. Para mí son dos pilotos que están en una escudería que pueden convivir en ese aspecto porque tienen un nivel similar en este aspecto. Simplemente creo que a veces no estamos haciendo méritos, no estamos viendo o no estamos reconociendo suficientemente los méritos de Carlos Sainz. Sí, entiendo lo que me dices. Yo creo que Sainz es más, o sea, yo creo que Verstappen es capaz de lograr ese puesto estelar, por ejemplo, un podio, y Carlos Sainz es más de, o sea, de estar, si tiene que estar sexto todas las carreras, pues sexto todas las carreras, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así, ¿no? Que, pues eso, Verstappen igual tiene ese puntito de igual una carrera le sale genial y te logra hace un puesto estelar, pero igual en otras carreras pues no está tan ahí, que bueno, de momento pues de lo que va la temporada pasada ya ha estado bien. En cambio Carlos Sainz pues no es capaz aún de, pues eso, de conseguir agarrar ese puesto que digas wow, ha quedado en el podio o cerquita, y en cambio pues sí que es más machacante en séptimo, octavo, noveno, en esos puestos carrera a carrera, ¿no?
y bueno, pues vamos a ver. Desde luego yo creo que la pareja Verstappen-Sainz el año que viene, perdón, en el mismo equipo no van a estar. O por parte de Verstappen, que yo creo que va a ser eso, que Verstappen no va a estar en el equipo, pero yo creo que Carlos ahí sí que va, al menos en Toro Rosso va a estar, ¿no? Porque tampoco en la parte, en el programa Junior de Red Bull, pues tampoco hay alguien que venga ahí pisando tanto como para incorporarlo a la escudería, ¿no? También en ese aspecto, en Red Bull yo creo que se pensaron que todos los pilotos que iban a tener en Toro Rosso iban a ser un Sebastian Vettel. Daniel Kvyat y Ricardo son dos muy buenos pilotos, pero desde el punto de vista del aficionado ninguno de ellos son campeones. Realmente si me pones, si quitas la diferencia, evidentemente la diferencia de experiencia, y pones en un mismo rasero Kvyat, Ricardo, Sainz y Verstappen, quitando el que hay pilotos con más experiencia, ¿realmente ves a alguno de ellos que destaque? Hombre, es que por Ricardo sigo teniendo, es cierto que el año pasado no estuvo muy atinado y que ya quedó por delante en el campeonato, pero yo por Ricardo creo que aún sigue teniendo ese puntito extra con respecto Perfecto. al resto. Pero un puntito no es destacar, un puntito es un puntito. Por eso digo que hombre, también hay que tener en cuenta, Gerardo, que por ejemplo tanto Ricardo y Kvyat y mucho menos Verstappen y Sainz no tienen el Red Bull que llegó a tener Vettel, ¿no? Con lo cual ahí destacar, pues, ostras. Claro, pero Vettel, por ejemplo, incluso destacaba bastante por encima de su propio compañero, de Webber. Y sin embargo, Kvyat, Ricardo, Sainz, Verstappen... Sí, en ese aspecto sí. Con su compañero de equipo no... A que parece como que en Red Bull, en un Toro Rosso, o eres un crack o te vas, y a lo mejor eso va en detrimento de la propia escudería, porque ahora mismo tienen a dos pilotos muy competitivos que están consiguiendo sacar, yo creo que todo el rendimiento que tiene el Toro Rosso, y así lo estamos viendo, tanto en clasificación como en carrera, en ese aspecto. Eso por ahí. Por centrarnos un poquito en el rendimiento de... Hombre, algún piloto se les va a escapar y alguno de los que se les va a escapar todos son buenos, con lo cual alguno de que se les va a ver a algún otro equipo y lo va a hacer bien en otro equipo, pues sí, es que al final la verdad es que en otras generaciones de pilotos de Red Bull, tanto Toro Rosso como tal, había algún piloto que decías, bueno, aquí cojea fijo. En cambio aquí es que Kvyat en algún momento de la temporada pasada dijimos, bueno, empieza a cojear, vamos a ver qué le pasa a Kvyat, pero al final hizo podium, ¿no? En Hungría, hizo un podium, creo que sí que fue Hungría, y acabó por delante de Ricardo en el campeonato, y ya acaba de hacer un podium en China, ¿no? Y Ricardo, pues, victorias, y Verstappen y Sainz pues están ahí arriba, ¿no? Con lo cual no es como generaciones pasadas que veías a un Buemi o a alguien Suárez que aquello, pues por mucho que fuera español y tal, pues no, ni veías a Bernier que tampoco, ni Bourdais, ni el de turno, ¿no? Ni el propio Webber, que aunque estuvo luchando por el título y sus victorias, pues veías que no, que le faltaba, ¿no? Aunque fuera ganarse el favor del jefe, ¿no? Pero le faltaba también eso, ¿no? Que en la Fórmula 1 también cuenta mucho saberle ganar el favor del jefe, ¿no? Y después, sí. Y después en la parte negativa, quizás Haas y Renault, un fin de semana para olvidar tanto los dos, ¿no? Grosjean, que llevaba ahí 2 grandes premios de 10, pues a pique, o sea, para olvidar tanto Renault como Haas en esta carrera, los 4 pilotos, o sea, para olvidar. De hecho, incluso creo que Grosjean tuvo malas palabras hacia Ericsson, insultándolo y de todo en la prensa y él personalmente, o sea, que no es la primera vez que Grosjean es muy quejica por radio, ya nos tiene acostumbrado alguna vez cuando tiene algún conflicto en pista chillar durante la carrera. Y bueno, la verdad que si en la primera o en la segunda carrera Grosjean no es maravilloso, al menos a mí, pues aquí pues hay que aceptarlo. Pues, no sé si fue el Haas o sumado un poco de todo, pues no estuvieron como en las 2 carreras primeras, ¿no?
pincharon en algún momento la radio de Romain Grosjean al final de carrera, que sí hacía algún tipo de comentario al equipo, no lo llegué a entender, y que hacían alusión en el equipo, decían, bueno, continúa en pista, no nos vamos a retirar, sabemos que es una carrera complicada. Decían más o menos un mensaje así, ¿no? Grosjean no debía estar nada contento con el rendimiento del coche y debía tener algún tipo de problema. Quizás sea por eso por lo que se ve un poco relegado pues a una posición que podríamos esperar de Haas a principio de temporada, pero que con las 2 primeras carreras que han tenido no esperábamos, y de hecho a mí me extrañó bastante no ver el Haas, ¿no? Al cabo de un rato te quedabas así con la incógnita y dices, hombre, he visto poco al Haas, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Sí, fue de los que, junto que a Hamilton y Raikkonen, pues entró en esa primera vuelta porque creo que tuvo que cambiar el alerón delantero, y a partir de ahí pues ya se le cambió la película en general. Pero bueno, en la primera y la segunda carrera en clasificación también no lo hicieron muy bien, y por circunstancias de carrera y su propio ritmo al final fueron ascendiendo, ¿no? Y en esta ocasión pues ni en la clasificación no lo hicieron muy bien, y después en carrera pues no lo hicieron muy bien. Digamos que dentro de la normalidad, ¿no? Y quizás lo anormal fue lo que pasó en la primera y la segunda carrera, ¿no? A ver qué pasa en Rusia y hacia adelante con Haas. De todas, bueno, por otra parte, ya digamos para ir cerrando el repaso a las escuderías que hemos hecho sobre el desarrollo en esta carrera, confirmar el buen ritmo de Ferrari, ¿verdad? Es decir, son la segunda escudería, y yo creo que les falta ahí un par de desarrollos más para poder alcanzar a Mercedes, si eso es posible, porque Mercedes, aunque no sea el Mercedes del año pasado, sigue estando muy por encima de todos los demás. Pero yo os pregunto, viendo lo que ha pasado aquí en esta carrera con Red Bull, ¿qué os gustaría más? ¿Que luchara con Mercedes fuera Red Bull o fuera Ferrari? En un escenario ideal está claro que los tres, ¿no? Pero si tuvierais que elegir... Buena pregunta. Hombre, yo... creo que como espectáculo pueden dar mucho más espectáculo Red Bull y Mercedes, que no tanto tal vez Ferrari. Pero me voy a coger ahí a mi derecho y voy a decir, ¿por qué no los tres? Sí, desde luego sería fantástico lo que dice Ger. Yo si tuviera que elegir 2, como dices, quizá me quedaría con Ferrari, porque yo creo que son 2 pilotos más talentosos, y aunque a veces Kimi es un poco más irregular, Vettel pues sí que tiene muchas ganas de demostrar que lo de Red Bull no fue solo el coche, sino que él también estaba ahí para guiarlo por la pista, y creo que va con muchas ganas. Pero bueno, sí que me gustaría ver más carreras como la de hoy, donde he visto a los Mercedes entre el resto del coche, ya no porque hayan tenido un problema, sino porque el resto de coches los han alcanzado, ¿no? Ver un poco a Hamilton hoy ayer en el pelotón, pues era, digamos, extraño, era divertido, y dio pues para una serie de lances de carrera interesantes. Y lo de Hamilton, lo vuelvo a preguntar, ¿es fruto de la típica mala racha que tiene todos los años, o veis que esto va más y estas 3 carreras dominando Rosberg puede ser la tónica del año y concluyendo en su primer título mundial, o veis que, bueno, no, al final Rosberg cometerá errores o pichará el coche o las 2 cosas juntas, y al final pues Hamilton tendrá oportunidad de al menos llegar a la última carrera con el título ya en el bolsillo o con opciones de ganarlo? Rosberg yo creo que ha demostrado en los años anteriores que bajo presión cede con relativa facilidad, y a no ser que haya pues cambiado un poco eso, yo qué sé, pues con coaching, con psicólogos o cualquier estrategia que le haya valido pues para centrarse un poco más, a no ser que lo haya resuelto, yo creo que a poco que Hamilton pues vuelva a recuperar esa tónica, que no tenga problemas, que le vuelva un poquito la suerte que ha tenido las últimas temporadas, en las cuales pues no ha desfallecido de motor, no ha desfallecido de problemas mecánicos, no ha
tenido rachas demasiado largas de malos resultados, a no ser que no, o sea, que si sale de ese agujero donde se ha metido estas 3 primeras carreras, yo creo que sí que estará luchando con su compañero de equipo hacia el final de la temporada. ¿Cuánto pueden estar luchando? Pues no sé si llegarán hasta las 2-3 últimas carreras, pero por ahí le auguro que pueda estar la cosa. Yo, en ese aspecto, es decir, yo veo un Rosberg muy decidido, yo veo un Rosberg que sabe que, de hecho, el otro día leía en un tuit de estadísticas que se ha convertido en el piloto con más victorias que no ha ganado nunca un título de campeón del mundo. Yo creo que es la oportunidad de Rosberg, sabe que es esta temporada y luego ya veremos si hay más. Y tiene una ventaja de puntos y una ventaja de victorias. Hamilton se lo puede poner complicado, sí, pero yo creo que para Rosberg es el ahora o nunca, entonces podría apostar por Rosberg sin ningún problema. A mí me sorprendió Hamilton su actitud del viernes y el jueves. Bueno, el jueves ya se conocía que tenía la sanción de 5 posiciones y él en vez de mostrarse un poco negativo, pues casi que lo estaba deseando, ¿no? Que al menos iba a tener trabajo en carrera, ¿no? Y después de la carrera, con todo lo que le pasó, el problema de chocarse, bueno, salir último tiene estas cosas, ¿no? Que te puedes comer un coche y tener que, pues bueno, se te va toda la carrera a pique, y sin embargo no lo vi para nada frustrado, ¿no? Y teniendo las circunstancias de Hamilton, que sabe que tiene un coche ganador y que lleva tres fines de semana donde o en clasificación o en carrera o algo le pasa y no acaba de finiquitar la pole que consigue y en la carrera le pasa algo, pues la verdad es que lo vi, no sé si es una careta o es que está haciendo zen o yoga o una cosa de estas, pues la verdad no lo vi para nada frustrado, ¿no? Y creo que es un buen síntoma de que esto es recuperable, pero claro, también lo que decías tú, Gerardo, Rosberg está súper centrado. Y no sé, imagino que en algún punto alguno de los dos tendrá que hacer alguna jugada psicológica, ¿no? Como en su momento hizo Rosberg en Mónaco con aquella parada ¿os acordáis, no? Cuando Hamilton luchaba por la pole y Rosberg se quedó parado en pista, o comentarios que hizo Hamilton a la prensa de que Rosberg es un niño mimado, de estos juegos psicológicos típicos de rivales luchando por el título, que de momento no hemos visto, y los dos están manteniendo por su camino, uno muy bien y otro no tan bien, pero bueno, lo decía Rosberg, y lo comentaba al principio, quedan aún 18 carreras y es mucho, ¿no? Pero ostras, es que también tirando de estadística, nadie que ha ganado las 3 primeras carreras después ha pedido el título, con lo cual, ostras, es cierto que también es el campeonato más largo de la historia, ¿no? 21, pero bueno, ahí también hay losas hacia uno y hacia el otro, ¿no? Bueno, supongo en ese aspecto podemos dejarlo aquí y esperar en las próximas carreras un poquito el rendimiento de cada uno de los pilotos y seguir haciendo especulaciones y análisis. Yo no sé si tenemos algo más que comentar de la carrera o de las escuderías que están ya, que no estén comentadas ya. Yo creo que hemos hecho un repaso más o menos completo. Ya digo que es muy complicado valorar el trabajo de cada una de las escuderías, ya que fue una carrera que por todo lo que sucedió es complicado, ¿no? Ver algo muy claro. Y por eso tal vez tenga más sentido pues pasar directamente a la clasificación. Dani, ¿haces la de conductores? ¿Me quedo yo con la de escuderías? Pues venga. En primera posición, Nico Rosberg, 75 puntos, esas 3 victorias consecutivas que ha conseguido. Segunda posición, su compañero de equipo Lewis Hamilton, con 39. 36 tiene Dan Ricciardo, que es tercero. 33 Sebastian Vettel, que es cuarto. Kimi Räikkönen es quinto con 28. Felipe Massa es sexto con 22. 21 tiene Daniel Kvyat, que es séptimo. Romain Grosjean es octavo con 18 puntos. Max Verstappen es noveno con 13. Valtteri Bottas es décimo con 7. Nico Hülkenberg décimo primero con 6 puntos. Carlos Sainz décimo segundo con 4. Stoffel Van Dorn
con un punto es 13º, Magnussen, Sergio Pérez, Jolyon Palmer, Marcus Ericsson, Fernando Alonso, Jenson Button, Verlaine, Gutiérrez y Arianto todavía no han puntuado. En cuanto a escuderías, 114 puntos para Mercedes, 61, casi la mitad para Ferrari, 57 para Red Bull, 29 para Williams, 18 para Haas, 17 para Toro Rosso, un punto menos que Haas, es increíble, Force India 6 y McLaren un punto, que es curioso que venga del tercer piloto y no de los dos titulares. Y con esto, yo creo que podemos cerrar este podcast esperando que os haya entretenido, que os haya gustado. Si visteis la carrera, bueno, pues yo creo que lo habréis podido disfrutar más. Si no la visteis, pues quedaros con todo lo que os hemos contado, porque, y bueno, si podéis recuperar la carrera de alguna forma, os la recomendamos porque dio para mucho y ha sido muy entretenida, tan complicada como ciertamente también entretenida. Por mi parte nada más, deciros que os agradecemos como siempre que nos escuchéis, que estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia, crítica y que la podéis hacer de diferentes formas. Algunas de ellas os las digo yo, otras mis compañeros. En la propia página web, en desdebox.es y también en nuestra cuenta de correo electrónico desdeboxespodcast@gmail.com. Hasta la próxima. Yo, como siempre, os recuerdo que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter donde nos encontráis como @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y nos escuchamos en la próxima carrera. Y yo os recuerdo que si tenéis un dispositivo Android podéis descargar nuestra aplicación en el Play Store de Google buscando por Desdeboxes, que ahí pues podréis seguir tanto las notificaciones de Twitter como escuchar los podcasts. Con esto, bueno, pues nada, os emplazamos a la siguiente podcast, que será ya lo que vaya a pasar en el Gran Premio de Sochi, el previo del Gran Premio de Sochi. Y nada, un saludo y me despido con mis compañeros. Hasta luego.